Acabo de abrir mi detector de radiación. Creo que no tiene nada que ver con este video. Ahorita les cuento por qué lo estoy abriendo. Pero si se acuerdan, hace unas semanas fui a Guadalajara a dar un curso sobre impresión 3D. Y la pregunta que más me hacían es: ¿con cuál impresora 3D puedo empezar? Si se fijan, atrás de mí tengo algunas impresoras 3D. Pero estas son impresoras 3D muy costosas y no les estoy tratando de presumir nada. Simplemente pues son las que me he ido, digamos que quedando, porque pues sí son costosas, pero hacen muy bien su trabajo. Pero para empezar usualmente no queremos gastar tanto. Digo, si tenemos mucho presupuesto pues nos vamos por una Bamboo, ¿verdad? Esas son muy sencillas, está bien para empezar, van a imprimir, prácticamente no van a fallar, pero simplemente es un gasto que no todos pueden permitirse. Si pueden, pues esa es la opción. Pero en el canal yo les he mostrado algunas impresoras que me parecen buenas. Les voy a sugerir algunas impresoras y todas van a ser FMD o de filamento, porque creo que con esas hay que empezar, aunque hay quienes ya tienen esas impresoras y se quieren pasar a la resina. Entonces también tengo una pequeña recomendación para ustedes. Y tomando en cuenta todo lo que les acabo de decir, todo se resume al presupuesto que tengamos. La impresora que creo que es muy buena para empezar, porque es muy barata, muy probablemente no nos van a cobrar impuestos, por lo menos en México. Funciona bien, tiene mucha comunidad, que eso es algo importante. Hay muchas personas utilizándola. Por lo tanto, hay mucha más ayuda para solucionar problemas, porque vamos a ser realistas. Todas las impresoras 3D tienen problemas. Y no me refiero a que todas sean malas, sino que son máquinas con muchas partes que se mueven. Entonces, en algún momento se van a desgastar, se van a romper o van a fallar. Y obviamente hay diferentes calidades. Pero ahorita estamos hablando de una máquina pues económica, pero que va a ser buena, por lo menos en lo que yo he podido probar, porque pues han pasado muchas impresoras por mis manos. Así que la primera que les sugiero es la Kingroon KP3S. Existen varias versiones: la KP3S Pro, la KP3S que tiene la fuente por afuera. La versión 2, para alguien que va a empezar, no se las recomiendo. Tiene algunos detalles que la hacen más compleja. La KP3S1 me parece, y la KP3 Pro creo que son buena opción. Lo único que no me gusta de la KP3S es que tiene la fuente de energía afuera, pero la verdad es que tampoco es que la estemos moviendo por todas partes, aunque sí es muy portátil y es pequeña. Estas impresoras imprimen 18 por 18 por 18 centímetros. Son fáciles de armar, fáciles de poner a funcionar. Podemos hacerles modificaciones y prácticamente van a imprimir a la primera, obviamente con todas las configuraciones que necesitamos hacer en una impresora, y para eso tenemos que aprender. Vamos a aprender a nivelar la cama, ajustar la altura del eje Z, ajustar las bandas, los fines de carrera, todas esas cosas que prácticamente todas las impresoras tienen. Pues con estas impresoras vamos a poder experimentar. En pesos mexicanos la más económica cuesta 2,300 pesos y de ahí sube a 3,600. Para una impresora 3D creo que eso es muy barato, y lo mejor de todo es que va a imprimir bien. Ahora, si les preocupa porque imprime muy pequeñito, acuérdense que las impresiones las podemos cortar para armarlas después. Ya les he mostrado muchas cosas que he hecho aquí en el estudio que son gigantes y que las he hecho con pues impresoras pequeñas. Así que pues por el tamaño solamente nos da un poquito de más trabajo, pero de que se puede imprimir todo, se puede imprimir todo. Ahora, yo se las estoy mostrando de AliExpress. Yo les voy a dejar los enlaces ahí abajo en la descripción. Existen muchos vendedores ahí. Ojo, no les estoy tratando de vender nada, pero por lo menos cuando estoy haciendo y subiendo este video, ya viene el 11/11, que es el Singles Day, y en esos días hay descuentos. A veces hay descuentos en las propias impresoras, en los envíos, etcétera. Una recomendación: nunca pidan nada por envío gratis, a menos de que sea el envío express de AliExpress. Y si quieren pagar un envío más caro, ya sea UPS o DHL, ahí sí corren el riesgo de que les cobren impuestos. Y si van a tener que elegir una de esas empresas para que les manden sus productos, yo me iría por UPS, porque ahí solamente digamos que les cobran los impuestos y ya. Porque por ejemplo por DHL les van a cobrar los impuestos y como 600 pesos de servicios más por el agente aduanal que según está haciendo su chamba, y porque manejaron el paquete, porque le hicieron así y lo pusieron en otra banda para que alguien lo revise. Entonces tomen en cuenta, eso sirve para todo, no solamente para las impresoras 3D, pero usualmente las impresoras 3D tienen una caja más grande. Así que para empezar yo me iría por esa. Pero si tienen un poquito más de dinero, yo les recomiendo, y esto es porque la que a mí me llegó se la di a mi hermano y él no sabe utilizar impresoras 3D, está aprendiendo y le ha ido muy bien con ella. Son las Lego Neptune, la 3 o la 4. Al buscar, perdonen, es que estoy cambiándole cosas a la Boron. Al buscar información sobre estas impresoras, he escuchado buenos y malos comentarios. Está bien que leamos malos comentarios porque no a todos les va a ir bien, pero también debemos de fijarnos en lo que dice la comunidad
sobre las impresoras, cómo les va, cómo solucionan problemas, cuántas personas las están utilizando. Y yo he descubierto que las Lego Neptune 3 y 4 son muy utilizadas. Todas las versiones de esas impresoras son fáciles de utilizar, tienen muchas partes intercambiables, son partes comunes, utilizan cables en lugar de conectores extraños o listones, y muchas ya traen características un poquito más avanzadas. Ya son de impresión rápida, en este caso podemos imprimir más grande y podemos jugar un poquito con ella porque utiliza un sistema operativo, podríamos decirlo así, que se llama Clipper, que va a permitirnos controlar, administrar e instalarle más cosas para que haga más cosas. Por ejemplo, timelapses, macros para tareas automatizadas, cosas un poquito ya más avanzadas. Pero para tareas básicas de alguien que todavía no aprende, las Neptune creo que les van a servir muy bien. De nuevo, se las pongo ahí en AliExpress. Estas sillas son un poquito más costosas, pero les digo, tienen muchos más beneficios, un volumen de impresión más grande, alta velocidad, y dependiendo de la tienda y de los descuentos que tengan, está entre 7 y 8 mil pesos más o menos, redondeando los precios. También la pueden comprar localmente, hay muchos distribuidores, por lo menos en México, pero no le tengan miedo a pedirla en China. Llevo años recibiendo cosas y no he tenido problema. Algunas veces he tenido que pagar impuestos, pero ya les conté que si piden y que se las manden por UPS o los servicios de entrega rápida, que al final aquí en México lo termina entregando Redpack o Estafeta o Al, pues no hay ningún problema. Les digo, tengo años recibiendo cosas así y creo que 1 o 2 veces he tenido problemas, pero todo se ha resuelto, así que no le tengan miedo a pedir cosas por internet, porque muchas de estas cosas las encontramos aquí en Amazon o en Mercado Libre, pero a veces son más costosas. Entonces, no sé, ustedes investiguen, solamente yo les estoy sugiriendo qué impresoras, ¿ok? Ahora, aprovechando que estamos hablando de las impresoras 3D, muchas veces vamos a querer hacer proyectos de electrónica. Ahí en AliExpress yo probé un cautín que funciona con USB de la marca NIRSI, que de hecho es la misma marca que mi detector de radiación nuclear. Ese cautín es un cautín inteligente. Podemos configurar la temperatura desde 80 hasta 420 grados Celsius, obviamente. Podemos comprar diferentes versiones con un cargador de 65 watts, sin el cargador, diferentes puntas, el cable, todo. Y es muy barato para cómo funciona, porque también si lo dejamos de utilizar, baja la temperatura, pero no se enfría por completo. Todo eso ya lo he revisado en el canal. Solamente ahorita se los estoy comentando porque son cosas muy útiles y que muchas de esas, para empezar, a mí me gustarían. Aunque el cautín lo subí a la tienda para venderlo, pero allí tengo otro que utilizo desde hace mucho tiempo. Pero si no tienen cautín, creo que este les va a servir. Me parece que es de mucha calidad y que el de hecho que sea inteligente, hasta se le puede cargar el firmware, se le puede actualizar, o sea, wow. Pero bueno, de ahí hay muchísimas otras impresoras que me gustan. Para empezar, eso sí, yo no compraría una Sidewinder o algo así. Son buenas, pero si se descomponen o algo les falla, tenemos que comprar piezas muy específicas. Una Voron, por ejemplo, no es para todos, es para alguien que ya tiene mucho conocimiento en impresión 3D, un poco de mecánica y un poquito de Linux, Python, cosas así. También les recomiendo que revisen Creality y Anycubic, aunque ahorita no me quiero meter con tantas impresoras porque creo que hay tantas en el mercado que simplemente haría más complicado. A mí, en mi opinión, Ricardo de Nada Que Hacer, creo que las Neptune 3 o 4 y la Kingroon KP3S o S Pro, no la B2, son buenas para empezar. Pero la Kingroon es el rey, o sea, es la más barata. Para los que ya saben impresión 3D de filamento y quieren empezar con impresión de resina, yo me arrepiento de haber vendido la LEGO Mars 3 Pro, me parece. He revisado las Photon X y son muy buenas. El problema es que la cama de impresión es muy grande y muchas veces decimos, ah, sí, una cama de impresión grande, tal vez en las de filamento funcione muy bien, pero en las de resina no, porque tenemos que gastar más resina y bueno, la vamos a rescatar, pero es más área que limpiar y a veces queremos imprimir algo pequeñito, hay que llenar de todas formas toda la tina. Y la LEGO Mars 3 tiene una pantalla de 6.6 pulgadas, así que no es tan grande, es 4K y la sola impresora cuesta como 4,000 pesos. Ahí en AliExpress hay algunos kits que traen el Wash and Cure, que es la otra máquina para poder lavar las piezas y secarlas o endurecerlas más bien con luz ultravioleta, y el kit completo ha de estar como en unos 7-8 mil pesos. Ahí sí son 2 cajas grandes, entonces chequen muy bien lo de los envíos. Otra vez, yo les estoy dejando todo ahí en AliExpress. Chequen los precios porque van a cambiar el 11/11, o sea, métanse ahorita, chequenlos, y si no, durante Navidad también hay descuentos. En muchas cosas hay descuentos. Entonces, pues ahí está mi humilde opinión. Estén atentos al canal porque voy a hacer que esto suene cada que pasa una partícula, porque tiene un sonido como constante, pero quiero que suene como los que se utilizan en las películas, como ok, cada que van pasando las partículas.
por este tubo que curiosamente funciona con un gas y vamos a tener aquí una corriente eléctrica. Las partículas ionizantes pasan por aquí y entonces van a afectar al paso de esa corriente eléctrica y por lo tanto vamos a poder medir las variaciones y vamos a decir, tenemos muchísimas partículas. Pero ya les platicaré de eso. Ahí está el video en donde probé esto, también lo pueden encontrar ahí. Esta marca tiene unas cosas bien cool. Hay unos osciloscopios y unos detectores que quiero pedir. Pero bueno, yo fui mucho de platicar el día de hoy. Empiecen con esas impresoras, ahí les dejo todos los datos abajo en la descripción. Cuéntenme qué piensan. Todavía no recuperamos Facebook, pero no perdemos la esperanza. Ya le cambiaron el nombre al canal. Han estado publicando cosas como hindús o raras de Bollywood. Y ha sido toda una odisea. Ticket tras ticket con Facebook y no responden, pero tenemos buena fe. Mientras, vayan a seguirme a Twitch porque ahí estoy haciendo en vivos mientras armo o construyo o pruebo cosas. Entonces chequen Twitch y pues bueno, recuerden que eso es nada que hacer y nos vemos.